un nuevo episodio de Haikyuu, en el que creo dan por concluido de cierta manera este arco con Kageyama, algo que veíamos desde el principio de la serie, como su actitud de Rey Mandón había cambiado a alguien que ya tenía un equipo en el cual podía confiar, en el cual no tenía que actuar de esa manera, digamos de cierta forma egoísta. Y tan es así que en este capítulo, si bien nos hemos centrado en eso, ha sido realmente muy conmovedor algunos momentos, ¿no? Principalmente creo que es aquel en el que Hinata lo vuelve a coronar como nuevo rey de la cancha, pero ya no con el significado que tenía antes, ¿no? Sino alguien totalmente distinto. Y si bien nos habíamos quedado en el anterior episodio que parecía que podía haber problemas con Nishinoya diciéndole que estorba, cuando le explica el por qué tiene a ser más comprensivo, ¿no? Y entiende a qué se refería, y era que estaba de obstáculo de Asagi, entonces él pues no podía moverse. Él se dio cuenta de esto y dijo, está bien, entonces siguieron normal. Y eso solo era lo principal, porque luego se da un momento en el que creo que sí es un poco más fuerte, se puede decir, en el que ya le dice a Asagi directamente, ¿por qué no anotas el punto? Y eso era algo que, si bien daba unos buenos lanzamientos para que puedan obviamente anotar, pues acá Sagi no funcionaba, y luego cuando ya termina el primer tiempo y están, digamos, descansando, es que él se dirige al resto del equipo y les dice esto de una manera un poco más fuerte, que yo estoy jugando bien porque ustedes no pueden hacerlo tan bien, ¿no? Y primeramente me gusta que en esa parte le dan más intensidad porque es un momento ahí, también la animación cambia para hacer recordar ciertos momentos en las temporadas anteriores de Haikyuu, que cuando había una jugada importante o como que un personaje salía así y como que te rompía el esquema, pues lo resaltaban con, digamos, una animación un poco más brusca. Acá ocurre eso con Kageyama. Y bueno, nada más se queda ahí, pero en cuanto a la animación, pero en cuanto al contenido, ¿no? De argumento, me gusta que, si bien es un poco fuerte, porque es fuerte porque se está dirigiendo de manera irrespetuosa con sus mayores, con sus senpais, que, bueno, él siempre, Kageyama se ha caracterizado por ser alguien que puede ser medio inocente con las cosas que dice, no sabe qué repercusión van a tener, y acá es un ejemplo de eso, porque luego de decir esto, de expresarse o de expresar sus deseos, es que se arrepiente, ¿no? Y quiere disculparse. Akatsuki pues recalca que es como que volvió el rey, pero Hinata salva un poco la situación diciendo que ¿cuál es el problema que sea este rey? Podemos simplemente, si no nos gusta lo que dice, ignorarlo. Y sí puede ser un poco gracioso, por el contrario, viendo a nivel del equipo, no necesariamente positivo, porque a ver, si ignoramos a uno de nuestros miembros, entonces al no haber buena comunicación, sobre todo con el colocador, pues a qué vamos a llegar, ¿no? No vamos a poder realmente estar en conjunto y vencer al otro equipo. Entonces, puede ser que el consejo en un principio esté un poco raro, pero creo que lo que alienta luego en el resto de personajes es más que nada actuar como realmente piensan. O sea, principalmente Kageyama tiene problemas de comunicación, que al final de toda esta parte logra aceptar. Pero el resto de personajes dice, entonces vamos a actuar de la misma manera, ¿no? De cierta forma, porque, bueno, acá, si bien Kageyama es como un medio testarudo con lo que dice, entonces los otros le hacen ciertas demandas. Bueno, yo voy a seguir jugando a mi manera. Tanaka es quien le dice eso primero. Asagi también, diciéndole, no, bueno, a mí no me grites mucho, prefiero que me digas de una manera, digamos, sencilla, normal, y igual te voy a entender. Entonces es como que esas cosas aún así logran que todos, digamos, actúen de la misma manera, no solamente Kageyama gritándoles o dirigiéndose de esa manera un poco maleducada hacia el resto, sino que sus otros compañeros pues también actúan de la misma manera. Y si encuentran que Kageyama está faltando en algo, pues también se lo recalcan. Entonces, al tener esta reciprocidad, pues hacen que todos puedan, digamos, hablar sinceramente sobre qué es lo que deberían mejorar y no retenerse esas incomodidades, que creo que Kageyama es quien está sufriendo más con esto. Es así que uno de los puntos también importantes de este capítulo es más que nada cómo a través de sus sugerencias, entre comillas, hace que Tsuki juegue mejor. Y era algo que ya Hinata nos había comentado, ¿no? Él había prestado mucha atención a cómo jugaban acá los chicos en el entrenamiento que tuvieran ahí en Shiratorizawa.
y veía pues que Kogane, el que ahora está jugando en Dateko, le daba los pases más altos, ¿no? Y bueno, al final Tsuki se tuvo que acostumbrar a eso. Pero ahora que ha vuelto la normalidad con los pases de Kageyama es que tiene que saltar, digamos, como él mejor le conviene, que es, digamos, a la mitad, y más bien Kageyama se tenía que acostumbrar a eso. Entonces ahora lo que él quiere es hacerle o darle pases altos para que él pueda saltar más alto porque él sabe que puede y no lo hace porque simplemente no quiere, ¿no? Es más cómodo, como Tsuki es creo que es más alto de Karasuno, pues normal, ¿no? Porque tendría que saltar más alto. Pero como ve que él no va a cambiar su actitud, entonces decide efectivamente pues saltar. Y vemos que él sí puede saltar más alto. Así que está dentro de sus capacidades. Kakayama le dice, entonces sí puedes volar. Pero si bien en un principio no logran el punto, creo que es un buen avance, ¿no? Primeramente, en Tsuki poder ser un jugador importante y no solamente ya como lo habíamos visto contra Shiro Torizawa, pues que podía bloquear acá, sino también puede ser un muy buen lanzador, ¿no? Así que ahí ya tendríamos a un nuevo, o mejor dicho, otro papel que puede desempeñar uno de los jugadores de Karasuno, que es algo creo que han estado jugando en esos capítulos, ¿no? Por ejemplo, que los personajes no se mantengan solo en su posición, sino que sean más versátiles. Y es con esto que tenemos un momento que, como ya había dicho, es muy bonito, en el que Hinata pues lo vuelve a coronar como el rey de la cancha, pero ya no como se podría decir un mal apodo o algo que él cuando lo escuche no le gusta que le digan así, sino por el contrario ahora lo acepta y entiende que con ellos puede ser también ese santurrón que le había dicho a Tsumu, pero también puede ser, digamos, un poco mandón con otras cosas. Entonces, en ellos sí ya consiguió un equipo. Tal vez lo que le faltaba era encontrar cierta comodidad al momento de decir lo que piensa, ¿no? Es así como luego pues le dice al resto del equipo, ¿no? Que entiende que no es muy bueno con las palabras, que le cuesta comunicarse, pero aún así va a dar lo mejor de sí para que pueda ser el mejor colocador que tenga. Es algo que ya el resto sabía, entonces es como que más que nada que él lo puede entender, ¿no? Y eso también de cierta manera, como digo, creo que concluye su arco en la serie. No sé si luego habrá más exploración, pero creo que sí, ahora ya estas preguntas que tenía, ¿qué significa ser un santurrón? No entiendo. Y que de cierta manera, pues, el entrenador les daba pistas, ahora ya no es tan necesario, ¿no? Ya entendió, ya sabe cuál es su actitud que tiene que afrontar. Aún así está un poco difícil porque, como digo, el resto de personajes le dice que, oye, es mejor que si vas a darme tales sugerencias, que no seas tan directo. Por ejemplo, a Tanaka quería mandarlo a descansar diciendo que, oye, me parece que habría que cambiarte porque creo que estás ahí medio cansado, ¿no? Entonces dice, pero oye, acá creo que es Daichi, ¿no? Quien le dice que y acá no mandamos a descansar a la gente porque queramos cubrir nuestras debilidades, por lo contrario, es para potenciar el equipo. Así que él con eso en mente dice, bueno, entonces voy a pasar menos veces y percatarme cuál es su estado. Pero Tanaka no quiere que sea tan directo con eso, ¿no? Sino más bien por el contrario, que disimule un poco esta actitud de cuidarlo. Así que es como que tienen que mantener todas esas cosas, ¿no? Y ahí queda pendiente todavía lo de Asagi. Como digo, creo que se van a guardar todavía lo de esta jugada que quiere usar contra Dateko. Así que le den más, digamos, momentos en el que se centra un poco los diálogos en él y qué es lo que quiere que Kageyama haga o cómo que se comunique con él, van a ser importantes luego. Pero como digo, tiene que manejar todo eso para poder, digamos, ser eso que él desea, ¿no? Un buen colocador. Es así que creo que la última evaluación que tendría este episodio sería el ATECO. O sea, cada vez vemos a Carazo, ¿no? Están ahí con este pequeño conflicto que en realidad no pasó a mayores, pero aún así logró que Kageyama pueda actuar mejor con el resto de sus compañeros, ¿no? En el Carazo, ¿no? Pero el Dateko todavía está ahí, o sea, se tienen que enfrentar a ellos, así que aún así es un equipo difícil. Vemos que esta combinación que tienen de dar un saque y luego bloquear
con este combo que ya nos habían presentado en el anterior capítulo, era que los hacen un equipo difícil. Entonces que si bien es ahora en esa práctica, digamos, algo con lo cual los puede ayudar con otros equipos que se le pueden presentar en las nacionales, es el entrenador que termina diciendo que el próximo año va a ser un equipo difícil. O sea, ya lo fueron, pero ahora con esa nueva formación, pues lo va a hacer aún peor, ¿no? Es como que ya nos están avisando de lo que pueda pasar. No sé si luego de las nacionales todavía seguiremos con ellos, viendo qué ocurre en su carrera de voleibolistas, al menos en la escuela, ya que eso es algo que al menos sé que en el manga hay un time skip, un salto de tiempo, y luego ya, no, pero no sé a partir de qué punto, así que no sé cómo veremos eso. Si es así, entonces sería medio repetido si lo seguimos en el segundo año a Hinata, Kageyama y a todos. ¿No? También sería un poco doloroso despedirnos de los de tercer año, así que no sé cómo van a manejar eso en la historia. Pero de por sí ha sido, creo que, un episodio muy importante para Kageyama nuevamente. Y es más que nada que nos hace recordar que esos pequeños momentos en los que en un principio ya uno podría haber abandonado con lo de la primera temporada, ¿no? Creo que la primera temporada habla muy bien sobre su cambio, de pasar a alguien mandón, a alguien ya más receptivo con el resto. Es ahora que estas cosas tienen que superarlo. O sea, ya habíamos visto que Hinata ha aprendido cosas a pesar de no estar oficialmente en los entrenamientos de Shiro Torizawa, al que fue. Y ahora pues vemos cuál realmente era aquello que tenía que superar Kageyama, ¿no? Ese momento que lo traumó un poco en secundaria con el resto del equipo abandonándolo cuando él se ponía demasiado estricto con lo que quería del resto. Así que creo que es un buen cambio el cual ha tenido durante todos esos episodios, todo lo que hemos visto de Kageyama. Y ahora me pregunto cuál será la próxima dificultad que se presentará en Karasuno y bueno, en sus próximos juegos en los nacionales. Nuevamente recalcar, ha sido muy buen capítulo que creo que merece la pena ver, a pesar de que se podría decir que el arco en general es más que nada entrenamientos y todo, pero o sea, es importante para los personajes. Creo que no es algo que habría que ignorar solo porque no es un juego importante. O sea, realmente la evolución que están teniendo los personajes es lo importante. Y si uno quiere entender luego otros progresos que vayan a suceder, imagino más adelante en otros partidos ya que van a ser importantes, entonces creo que esa parte va a ser relevante, no habría que simplemente dejarla pasar por alto, porque incluso todo eso oye, si peleamos un poco en realidad no hay problemas, ¿no? Porque tendríamos que guardarnos ciertos rencores con esos enfrentamientos que podamos tener en el juego. Entonces eso creo que es lo que hay que resaltar de toda esta parte de Haikyuu. Y sin más que agregar, pasamos al siguiente bloque.